Muy buenos, en este video vamos a hablar de los enlaces químicos en nuestra materia de bases biológicas y moleculares. Como integrante vamos a tener a Sebastián Céspedes, Joseph Galindo, Juan Camilo Sierra, Jesús Ángel Cabrera y Sebastián Sierra. Como objetivo vamos a determinar el tipo de enlace químico que presentan algunas sustancias a través de la solubilidad del agua y en acetona. También vamos a asociar el tipo de enlace con capacidad de disolución acuosa y en acetona de algunos compuestos. Y vamos a establecer las diferencias entre los diferentes tipos de enlace que se presentan en los compuestos estudiados. En nuestro marco teórico definiremos los electrones de valencia, que son los electrones más externos de un átomo, aquellos que participan en las interacciones químicas y determinan las propiedades químicas de un elemento. La distribución de los electrones de valencia está relacionada con la ubicación de un elemento de la tabla periódica. Los electrones de valencia juegan un papel importante y crucial en la formación de enlaces químicos y la estabilidad de los compuestos. Siguiendo con la fuerza de electronegatividad, que es una medida de la capacidad de un átomo para atraer hacia sí mismo los electrones compartidos en un enlace químico. Los átomos con mayor electronegatividad tienden a atraer con más fuerza los electrones compartidos, lo que resulta en un desequilibrio de cargas y la formación de los enlaces iónicos o covalentes polarizados. La diferencia de electronegatividad entre dos átomos determina el tipo de enlace que se formará. Si la diferencia es alta, se formará un enlace iónico. Si es baja, se formará un enlace covalente no polar. Y si está en un rango intermedio, se formará un enlace covalente polar. Definiendo el enlace químico es la fuerza que mantiene unida a los átomos de una molécula o de un compuesto. Estos enlaces químicos se forman cuando los átomos comparten o transfieren electrones para alcanzar una configuración electrónica más estable. Los tres tipos principales de enlaces químicos son los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Estos enlaces se forman debido a las fuerzas electromagnéticas entre los electrones y los núcleos de los átomos. Siguiendo con los tipos de enlaces químicos, vamos a empezar con los enlaces iónicos, que se forman cuando un átomo cede electrones a otro átomo, formando iones con cargas opuestas que se atraen electrostáticamente. También tenemos los enlaces covalentes, que se forman cuando dos átomos comparten uno o más electrones para completar sus objetos electrónicos. Puede ser polar o no polar dependiendo de la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Por último tenemos los enlaces metálicos, que se forman cuando los electrones de los metales se deslocalizan y se mueven libremente entre los iones metálicos. Esto da lugar a propiedades como la conductividad eléctrica y térmica. Para determinar los riesgos, primero se debe consultar la ficha de datos de seguridad de los compuestos, prestar atención a la etiqueta de los productos químicos y tener en cuenta las propiedades químicas y físicas de los compuestos. Y para las medidas de cuidado, no deberíamos mezclar los productos químicos incompatibles, trabajar en un área ventilada y usar el equipo de protección adecuado, ya que serían los guantes, tapabocas, gorras. Como materiales presentes vamos a tener una gradilla con 10 tubos de ensayos medianos, dos pipetas graduadas de 5 milímetros con pipeteadores. Como solutos vamos a tener cloruro de sodio, glucosa y sacarosa. Como solvente vamos a tener el almidón, el etanol, el glicerol, el ácido acético, el aceite de oliva, agua destilada y la acetona. Antes de ir con los experimentos, vamos a hablar de las estructuras químicas de los solutos y solventes que tenemos presentes. Como primer solvente vamos a hablar del agua, que son moléculas de H2O unidas por enlaces covalentes que tienen fuerzas de polaridad, donde el oxígeno tiene más fuerza electronegativa y los hidrógenos se ven atraídos hacia el oxígeno. Esto ayuda a formar puentes de hidrógeno con otros átomos de H2O. El agua también se considera el solvente universal debido a varias características únicas que la hacen excepcional para disolver una amplia gama de sustancias. Esto debido a su polaridad, porque la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y los hidrógenos le permite interactuar con otras moléculas polares o iónicas mediante enlaces de hidrógeno, dipolo-dipolo e interacciones ion-dipolo. También tenemos el alta constante dialéctrica, que significa que el agua tiene una gran capacidad de disociar y solventar iones.
Esto hace que el agua sea capaz de disolver muchos compuestos iónicos como sales, ácidos y bases, siguiendo con la capacidad de formar puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y otras moléculas polares o grupos funcionales que facilitan la disolución de compuestos que contienen estos grupos. Y por último tenemos su versatilidad química, que como se dijo antes, el agua puede interactuar con una amplia gama de sustancias, incluyendo compuestos orgánicos e inorgánicos, principalmente los inorgánicos. Esto la convierte en un solvente efectivo para una amplia gama de aplicaciones desde la biología y la química hasta la industria y la vida cotidiana. La característica más distintiva de las cetonas es su grupo funcional carbolino, que consiste en un átomo de carbono unido a un átomo de oxígeno mediante un enlace doble. El enlace entre el carbono y el oxígeno en el grupo funcional carbolino es un enlace covalente polar. El oxígeno es más electronegativo que el carbono, lo que resulta en una distribución desigual en cargas de la molécula, con una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el carbono. Debido a la presencia de carbonilo, las cetonas, incluidas las acetonas, son moléculas polares. Esto se debe a la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono, lo que genera un dipolo eléctrico en la molécula. Por último, las cetonas son generalmente solubles en solventes polares como el agua, obviamente debido a su polaridad. El almidón está compuesto principalmente de moléculas de glucosa unidas entre sí mediante enlaces glucosídicos. Estos enlaces se forman entre el grupo hidroxílico de un carbono de una molécula de glucosa y el grupo hidroxílico de otro carbono de otra molécula de glucosa, lo que resulta en la formación de una cadena lineal o ramificada. Debido a la presencia de grupos hidroxílicos en la estructura de la glucosa, el almidón es una molécula polar que puede formar enlaces de hidrógeno con el agua y otros solventes polares. El etanol es un grupo funcional de alcohol que consiste en un átomo de oxígeno unido a un átomo de hidrógeno de un átomo de carbono de una cadena de alquilo. El etanol es una molécula polar debido al enlace entre el oxígeno y el hidrógeno en el grupo de alcohol, que como anteriormente se sabe es un enlace covalente polar. En el glicerol su grupo funcional es el alcohol presente en cada uno de los tres átomos de carbono. Estos grupos de hidroxilo son responsables de la reactividad y las propiedades físicas del glicerol. Los enlaces entre los átomos de carbono y el grupo de hidroxilo son enlaces covalentes, lo que significa que los átomos comparten pares de electrones. Debido a la presencia de grupos de hidroxilo, el glicerol es una molécula polar. Esta polaridad le permite al glicerol formar enlaces de hidrógeno con moléculas de agua. En el ácido acético su grupo funcional es el carboxilo, que consiste en un grupo carbonilo unido a un grupo de hidroxilo. Este grupo funcional es responsable de la acidez del ácido acético, ya que puede liberar protones en solución acuosa. Los enlaces entre los átomos de carbono y oxígeno en el grupo carbonilo y los enlaces entre los átomos de carbono y el hidrógeno en la cadena lateral son enlaces covalentes polarizados. Esto significa que los átomos comparten electrones de manera desigual, lo que resulta en cargas parciales positivas y cargas parciales negativas en la molécula. Debido a lo anterior, el ácido acético es una molécula polar. Esta polaridad le permite al ácido acético disolverse fácilmente en solventes polares, como el agua. El componente principal del aceite de oliva son los triglicéridos, que consisten en una molécula de glicerol unida a través de ácidos grasos. Estos ácidos grasos pueden variar en longitud de la cadena y grados de insaturación, lo que afecta en propiedades físicas y químicas del aceite. Los ácidos grasos se unen al glicerol mediante enlaces de éter, que son enlaces covalentes entre el grupo hidroxilo del glicerol y el grupo carboxilo de los ácidos grasos. Esta unión es la forma de los triglicéridos, que son la forma en la que se almacena energía en el aceite de oliva. Debido a la presencia de grupos funcionales de los ácidos grasos y el glicerol, el aceite de oliva es una sustancia polar. Sin embargo, su polaridad es relativamente baja en comparación con otras sustancias polares, lo que le otorga propiedades únicas
en su interacción con otras sustancias y su comportamiento en diferentes entornos. El enlace entre el sodio y el cloruro en el cloruro de sodio es un enlace iónico que se forma debido a la transferencia completa de electrones de sodio al cloro. Esto resulta en una formación de iones con cargas opuestas que se atraen entre sí. En cuanto a la polaridad, el cloruro de sodio es un compuesto iónico, lo que significa que no tiene distribución de carga desigual a lo largo de la molécula. En la glucosa, su grupo funcional es el aldehído, representado por un grupo carbonilo en el extremo de la molécula, por lo tanto la glucosa se clasifica como una aldeosa. Cada carbono en la cadena carbonada, excepto el primero, lleva un grupo hidroxilo. Estos hidroxilos son responsables de la polaridad de la molécula de la glucosa y sus interacciones con otras moléculas. La glucosa y la fructosa en la sacarosa conservan sus grupos funcionales característicos. La glucosa posee un grupo aldehído, mientras que la fructosa tiene una acetona. El enlace glucosídico une estos dos grupos funcionales. La sacarosa es soluble en agua debido a grupos de hidroxilo presentes en sus moléculas, que pueden formar enlaces de hidrógeno con las moléculas de agua. La sacarosa también es una molécula polar, debido a la presencia de los grupos hidroxilo en la glucosa y la fructosa, así como un enlace glucosídico entre ellos.